En la cultura hebrea, el manto, conocido como aderet o talit en hebreo, no era simplemente una prenda de vestir, sino un símbolo profundo de poder y autoridad. Este manto representaba la investidura divina, la protección y el llamado de Dios sobre una persona. En Segunda de Reyes 2:13, cuando Eliseo recoge el manto de Elías tras su ascenso al cielo, no solo toma una prenda, sino que asume la responsabilidad y el poder que Dios le había otorgado a Elías. Este acto simboliza la continuidad del propósito divino. El manto se convierte en una señal visible de la autoridad espiritual, un recordatorio del poder de Dios que fluye a través de aquellos a quienes Él ha elegido. No es solo un objeto físico, sino una representación tangible de la conexión entre lo celestial y lo terrenal, un símbolo de la mano de Dios sobre la vida de quienes lo portan, guiándolos y otorgándoles su favor. Quédate hasta el final, porque te mostraré cómo en esta prenda milagrosa y santa está el santo nombre de nuestro Creador. Además, también te revelaré el trabajo de Pablo, quien sobrevivía gracias a la labor de sus propias manos. Empezaremos con la historia de Elías, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Está llena de momentos de intervención divina. Su vida es un testimonio del poder de Dios manifestado a través de señales milagrosas y su fiel obediencia. En uno de los eventos más notables de su ministerio, Elías no experimenta la muerte como un hombre común, sino que es llevado al cielo en un carro de fuego, un acto que simboliza su cercanía con Dios y la especialidad de su llamado. Segunda de Reyes 2:11. Sin embargo, antes de su ascenso, se produce una transición de poder que marca el inicio del ministerio de Eliseo, su sucesor. En Segunda de Reyes 2:8 al 14, Elías y Eliseo se encuentran en el río Jordán. Elías, en una demostración del poder divino que le acompaña, toma su manto y lo golpea contra las aguas del río. El Jordán se divide en dos, permitiéndoles cruzar a pie seco. Este milagro no solo muestra el poder que Dios ha otorgado a Elías, sino que también anticipa la importancia que el manto tendrá en la continuación de este ministerio. El manto, conocido en hebreo como aderet, es más que una prenda de vestir. Es un símbolo de la investidura divina, de la autoridad y la protección que Dios otorga a sus siervos. En la tradición hebrea, las vestiduras, especialmente las de los profetas, eran vistas como un símbolo de la gracia y el poder que venía de lo alto. Cuando Elías asciende al cielo, deja caer su manto, y Eliseo lo recoge, lo que señala una transferencia de poder y responsabilidad. Este acto tiene una carga simbólica tremenda. Eliseo no solo recibe el manto de su maestro, recibe también la unción, la misión y el poder de continuar la obra de Dios en la tierra. El manto de Elías, una vestidura simple, ahora está imbuido con un significado espiritual profundo. Es el signo visible de que la autoridad profética ha pasado de un siervo de Dios a otro. En el contexto hebreo, el término aderet también implica una capa de protección. Así como un manto cubre y protege el cuerpo, el manto espiritual protege el alma del profeta, lo cubre con la presencia y el favor de Dios. Para Eliseo, tomar este manto no solo era asumir el papel de líder espiritual, sino aceptar la responsabilidad de caminar en la misma senda de fidelidad, poder y comunión con Dios que había marcado la vida de Elías. Después de recibir el manto, Eliseo prueba su nueva autoridad al regresar al río Jordán. Toma el manto de Elías y, como había visto hacer a su maestro, lo golpea contra las aguas del río. Con fe y confianza en el poder de Dios, Eliseo pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Segunda de Reyes 2:14. Las aguas se dividen nuevamente, confirmando que el poder de Dios que operaba en Elías ahora está sobre Eliseo. Este milagro no solo valida a Eliseo como sucesor de Elías, sino que también confirma la presencia continua de Dios en la historia de su pueblo, usando a sus siervos para llevar a cabo su propósito.
En el relato del Evangelio de Mateo 9, 20-22, encontramos una de las escenas más conmovedoras de sanación en el ministerio de Jesús. Una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús con la esperanza de ser sanada. Su condición la había dejado aislada y considerada impura según la ley de Moisés. Sin embargo, su fe inquebrantable la llevó a creer que con solo tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. Este acto aparentemente simple, pero cargado de profunda fe, cambió su vida de inmediato. El texto griego utiliza el término kraspedón, que se traduce como borde o fleco del manto. Esto alude a los flecos de oración o tzitzit que los judíos piadosos usaban en las esquinas de sus vestiduras, conforme a lo ordenado en Números 15, 37 al 41. Los tzitzit eran un recordatorio de los mandamientos de Dios y por lo tanto simbolizaban la fidelidad y la conexión con lo divino. Cuando la mujer decidió tocar el kraspedón del manto de Jesús, estaba alcanzando no solo el borde de una prenda, sino un símbolo del poder y la santidad que representaba la figura de Jesús como Maestro y Mesías. El toque del manto de Jesús no fue un gesto casual ni accidental. La mujer, consciente de la imposibilidad de acercarse a Jesús de forma directa debido a su condición, optó por un acto de fe puro. Al tocar su manto, creyó que la sanación ocurriría porque reconocía la autoridad divina de Jesús, incluso en algo tan pequeño y aparentemente insignificante como el borde de su vestimenta. Literalmente, esta mujer tocó el nombre de Dios, y te explicaré por qué. Los tzitzit se confeccionaban de la siguiente manera. Según Números 15:38 dice: «Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul». Se tomaban 4 cordeles y se pasaban por los agujeros del talit, lo que hacía que parecieran 8. Después se realizaba el primer nudo. A continuación, se tomaba uno de los cordeles y se daban 10 vueltas, ajustando los otros 3 cordeles para luego hacer el segundo nudo. Posteriormente, se daban 5 vueltas más y se realizaba el tercer nudo. Luego, se daban 6 vueltas adicionales y de nuevo se hacía un nudo. Por último, se daban 5 vueltas más para finalizar con el nudo final. Como podemos observar, la cantidad de vueltas es 10, 5, 6, 5. Si cambiamos estos valores a sus equivalentes numéricos en las letras hebreas, obtenemos Yod, Hei, Vav, Hei, que forman el nombre bendito de nuestro Padre. Por cierto, te dejo en la descripción y aquí arriba el enlace al impresionante y revelador video de Su nombre está plasmado en tu ADN y en Jerusalén. Como podemos ver, esto refleja una confianza profunda en el poder que emanaba de Jesús, un poder que ella estaba segura de que podría fluir a través de los elementos más sencillos si los tocaba con fe. La respuesta de Jesús a este acto es significativa. Cuando la mujer tocó su manto, Jesús sintió que poder había salido de él. Lucas 8:46. Y aunque estaba rodeado por una multitud, inmediatamente se detuvo para buscar quién lo había tocado. Este detalle es importante porque Jesús no solo vio en ese toque un gesto físico, sino un acto de fe que lo conectó directamente con la mujer. Al identificarla, no la reprende, sino que la alaba: «Hija, tu fe te ha salvado». Mateo 9:22. Con estas palabras, Jesús confirma que la sanación no fue simplemente un resultado de tocar su manto, sino del poder de su fe. El manto fue el canal, pero la fe fue el medio que permitió que el poder divino fluyera hacia ella. La profundidad simbólica de este acto es enorme. Jesús, en su ministerio, permitió que lo divino se manifestara incluso a través de los aspectos más pequeños y humildes de su vida, como el borde de su manto. A través de este relato, se nos enseña que el poder de Dios no se limita a los gestos grandiosos o a los milagros evidentes.
también puede fluir a través de los detalles más simples, siempre y cuando sean tocados con verdadera fe. Este episodio no solo resalta el poder de sanación de Jesús, sino también su disposición para que ese poder esté accesible a quienes lo buscan con sinceridad. Este evento tiene resonancia hasta el día de hoy. Los creyentes pueden identificar el poder de Dios en los pequeños detalles de la vida, en los actos de fe cotidianos. Así como la mujer se aferró al borde del manto de Jesús con la certeza de que sería sanada, también se nos invita a confiar en que Dios puede obrar en nuestras vidas a través de los gestos más simples, siempre que estén arraigados en la fe. El manto de Jesús se convierte, en este relato, en un símbolo poderoso de la conexión entre lo divino y lo humano, un puente entre el poder celestial y la fe terrenal. La historia del manto de Elías y su transferencia a Eliseo es un poderoso recordatorio de que Dios no solo elige y equipa a sus siervos para cumplir su misión, sino que también provee una continuidad divina a través de las generaciones. El poder de Dios no se desvanece con la partida de un líder. En cambio, es transferido y renovado en aquellos que vienen después, siempre y cuando permanezcan fieles a su llamado. El manto de Elías, por lo tanto, simboliza no solo la autoridad y el poder, sino también la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo, asegurando que su obra continuará a través de aquellos que le sirven. El paralelismo entre los milagros de Elías y los de Jesús es una de las conexiones más poderosas que podemos encontrar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos representan la intervención directa de Dios en la historia humana a través de sus profetas, y su capacidad para realizar milagros pone de manifiesto la continuidad de la misión divina a lo largo del tiempo. Tanto Elías como Jesús fueron enviados para demostrar el poder de Dios, y sus milagros revelan cómo Él obra para restaurar la vida y la esperanza en medio de la adversidad. Un claro ejemplo de esta conexión es la resurrección del hijo de la viuda, realizada tanto por Elías como por Jesús. En Primera de Reyes 17, 21 y 22, Elías es llamado por una viuda cuyo hijo ha muerto. Elías clama a Dios, extiende su cuerpo sobre el del niño y ruega por su vida. Dios escucha la oración de Elías y el niño revive. Este milagro demuestra la cercanía de Elías con Dios y la autoridad profética que se le había dado para interceder en situaciones desesperadas. Este acto encuentra un notable paralelismo en la vida de Jesús, cuando resucita al hijo de otra viuda en Lucas 7, 14, 15. En este relato, Jesús encuentra una procesión fúnebre y al ver a la madre llorando, se conmueve profundamente. Se acerca al féretro y con autoridad ordena al joven que se levante. El hijo revive y Jesús se lo entrega a su madre. En ambos casos, la intervención de Dios es clara y directa, actuando a través de sus siervos para traer vida de vuelta a la muerte, restaurando así la esperanza en aquellos que habían perdido todo. Lo que distingue a Jesús de Elías es la fuente de su poder. Mientras Elías clama a Dios en oración para realizar el milagro, Jesús actúa por su propia autoridad divina. Esta diferencia subraya la naturaleza única de Jesús como el Hijo de Dios, en quien el poder divino reside plenamente. No obstante, ambos milagros muestran cómo Dios elige intervenir en la vida humana, usando a sus siervos para manifestar su gloria y poder. Elías, como profeta, fue una prefiguración de Jesús, y sus milagros apuntan hacia la obra más grande que vendría a través del Mesías. La continuidad profética también es evidente en la misión de ambos. Elías fue un profeta de transformación, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a volverse a Dios en tiempos de idolatría. De manera similar, Jesús vino para cumplir la ley y los profetas, llamando a las personas a la fe, al arrepentimiento y al reino de Dios. Ambos enfrentaron resistencia, pero su misión estaba claramente guiada por la voluntad de Dios para cambiar los corazones y mostrar su poder entre las naciones.
La resurrección en ambos relatos también simboliza algo más que la restauración física. Es una manifestación del poder de Dios para vencer la muerte, una señal de que su obra trasciende lo temporal. En la misión de Jesús, esto se lleva a su culminación con su propia resurrección, que no solo restauró la vida física, sino que abrió la puerta a la vida eterna para todos los que creen en Él. En conclusión, el paralelismo entre Elías y Jesús muestra la coherencia y la continuidad de la obra de Dios en la historia humana. A través de sus profetas, Dios ha intervenido repetidamente para restaurar, sanar y traer vida. Los milagros de resurrección son un testimonio de su poder soberano y su deseo de redimir lo que está perdido. Tanto Elías como Jesús representan la intervención directa de Dios en el mundo, mostrando que su misión de redención y transformación continúa a lo largo del tiempo y se cumple plenamente en Cristo. En la vida de los creyentes actuales, el manto sigue siendo un símbolo poderoso de la fe y de la conexión con lo divino. Aunque ya no dependemos de objetos físicos para experimentar la presencia de Dios, el manto representa algo mucho más profundo: la cobertura espiritual, la protección divina y el poder que se manifiesta a través de nuestra fe. Es un recordatorio de que, al igual que en los tiempos de Elías y Jesús, Dios sigue actuando hoy, ofreciendo su gracia y poder a quienes creen en Él. En el relato de Marcos 5:34, Jesús le dice a la mujer que tocó su manto: «Hija, tu fe te ha salvado». Este versículo destaca un principio esencial para los creyentes. No fue el toque del manto en sí lo que produjo el milagro, sino la fe que la mujer tenía en el poder de Jesús. El manto, en este caso, se convierte en un símbolo visible de la fe invisible que conectó a la mujer con el poder divino. Es un recordatorio de que la fe, cuando es genuina, puede activar el poder de Dios en nuestras vidas. El manto, por tanto, no debe entenderse como un objeto que posea poder por sí mismo, sino como un símbolo que apunta hacia la fe en Dios. Esto es crucial para evitar caer en la idolatría, que consiste en atribuir a los objetos físicos un poder que solo Dios tiene. La fe cristiana no se basa en objetos tangibles, sino en la confianza en un Dios que es omnipresente y que puede obrar milagros más allá de lo que podemos ver o tocar. Sin embargo, los objetos sagrados, como el manto de Jesús, pueden servir como recordatorios visibles de esta verdad espiritual. Hoy en día, los creyentes pueden encontrar en el manto una metáfora para la cobertura espiritual que Dios ofrece a sus hijos. Así como el manto de Elías fue un símbolo de la protección y autoridad de Dios sobre su vida, los creyentes pueden confiar en que están cubiertos por la gracia y la protección divina. Este concepto de cobertura espiritual nos invita a ver más allá de lo material y a concentrarnos en la relación con Dios, que es la fuente de todo poder y milagro. Elías, como profeta, fue una prefiguración de Jesús, y sus milagros apuntan hacia la obra más grande que vendría a través del Mesías. La continuidad profética también es evidente en la misión de ambos. Elías fue un profeta de transformación, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a volverse a Dios en tiempos de idolatría. De manera similar, Jesús vino para cumplir la ley y los profetas, llamando a las personas a la fe, al arrepentimiento y al reino de Dios. Ambos enfrentaron resistencia, pero su misión estaba claramente guiada por la voluntad de Dios para cambiar los corazones y mostrar su poder entre las naciones. La resurrección en ambos relatos también simboliza algo más que la restauración física. Es una manifestación del poder de Dios para vencer la muerte, una señal de que su obra trasciende lo temporal. En la misión de Jesús, esto se lleva a su culminación con su propia resurrección, que no solo restauró la vida física, sino que abrió la puerta a la vida eterna para todos los que creen en Él. En conclusión, el paralelismo entre Elías y Jesús muestra la coherencia y la continuidad de la obra de Dios en la historia humana.
A través de sus profetas, Dios ha intervenido repetidamente para restaurar, sanar y traer vida. Los milagros de resurrección son un testimonio de su poder soberano y su deseo de redimir lo que está perdido. Tanto Elías como Jesús representan la intervención directa de Dios en el mundo, mostrando que su misión de redención y transformación continúa a lo largo del tiempo y se cumple plenamente en Cristo. En la vida de los creyentes actuales, el manto sigue siendo un símbolo poderoso de la fe y de la conexión con lo divino. Aunque ya no dependemos de objetos físicos para experimentar la presencia de Dios, el manto representa algo mucho más profundo: la cobertura espiritual, la protección divina y el poder que se manifiesta a través de nuestra fe. Es un recordatorio de que, al igual que en los tiempos de Elías y Jesús, Dios sigue actuando hoy, ofreciendo su gracia y poder a quienes creen en Él. En el relato de Marcos 5:34, Jesús le dice a la mujer que tocó su manto: «Hija, tu fe te ha salvado». Este versículo destaca un principio esencial para los creyentes. No fue el toque del manto en sí lo que produjo el milagro, sino la fe que la mujer tenía en el poder de Jesús. El manto, en este caso, se convierte en un símbolo visible de la fe invisible que conectó a la mujer con el poder divino. Es un recordatorio de que la fe, cuando es genuina, puede activar el poder de Dios en nuestras vidas. El manto, por tanto, no debe entenderse como un objeto que posea poder por sí mismo, sino como un símbolo que apunta hacia la fe en Dios. Esto es crucial para evitar caer en la idolatría, que consiste en atribuir a los objetos físicos un poder que solo Dios tiene. La fe cristiana no se basa en objetos tangibles, sino en la confianza en un Dios que es omnipresente y que puede obrar milagros más allá de lo que podemos ver o tocar. Sin embargo, los objetos sagrados, como el manto de Jesús, pueden servir como recordatorios visibles de esta verdad espiritual. Hoy en día, los creyentes pueden encontrar en el manto una metáfora para la cobertura espiritual que Dios ofrece a sus hijos. Así como el manto de Elías fue un símbolo de la protección y autoridad de Dios sobre su vida, los creyentes pueden confiar en que están cubiertos por la gracia y la protección divina. Este concepto de cobertura espiritual nos invita a ver más allá de lo material y a concentrarnos en la relación con Dios, que es la fuente de todo poder y milagro. La historia de la mujer que tocó el manto de Jesús también nos enseña que el acto de fe es lo que activa el milagro. En nuestras vidas diarias no necesitamos tocar físicamente algo para experimentar el poder de Dios. En cambio, es nuestra fe la que nos conecta con Él, independientemente de los objetos. La verdadera conexión no se establece a través de lo físico, sino a través de una relación íntima con Dios, basada en la confianza y la creencia en su poder para actuar en nuestras vidas. Este concepto es especialmente relevante hoy en día, cuando las distracciones y preocupaciones del mundo pueden desviar nuestra atención de lo divino. El manto, como símbolo, nos recuerda que debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios y en nuestra fe, que es lo que verdaderamente nos acerca a Él y nos permite experimentar su poder. La invitación es a ver más allá de lo visible y tangible y a profundizar en nuestra fe, que es el canal por el cual Dios actúa en nuestras vidas. El manto representa en la actualidad mucho más que una prenda física. Es un símbolo de la fe que nos conecta con el poder divino. Al recordar que la fe es lo que nos salva, como Jesús le dijo a la mujer, somos invitados a vivir con una confianza activa en Dios. No se trata de aferrarnos a objetos, sino de aferrarnos a nuestra fe, porque es allí donde reside el verdadero poder de Dios en nuestras vidas. El manto de Elías y el de Jesús son dos símbolos poderosos que, aunque pertenecen a contextos y tiempos diferentes, reflejan una verdad universal: la intervención divina en la historia de la humanidad y la continuidad de la obra de Dios a lo largo del tiempo. Ambos mantos representan más que simples prendas.
Son expresiones tangibles de la autoridad y el poder de Dios manifestados a través de sus siervos, y sirven como recordatorios visibles de su presencia activa en el mundo. El manto de Elías, que pasó a Eliseo tras su ascenso al cielo, simboliza la continuidad del llamado y el poder profético. Este traspaso no solo indica la transición de liderazgo, sino también la certeza de que la obra de Dios continúa a través de nuevas generaciones de creyentes y profetas. El acto de tomar el manto y realizar el mismo milagro en el Jordán que había hecho Elías no solo confirma el llamado de Eliseo, sino que reafirma la promesa de Dios de guiar a su pueblo a lo largo del tiempo. A través de Elías y Eliseo vemos cómo Dios sigue actuando, garantizando que su plan se cumpla sin importar el paso del tiempo o el cambio de liderazgo. Por otro lado, el manto de Jesús es una manifestación clara del poder de la fe. La mujer que tocó su manto y fue sanada lo hizo con una fe que iba más allá de lo físico. En este relato, el manto actúa como un canal para que la fe de la mujer se conecte con el poder sanador de Jesús. Este milagro no solo es una prueba de la compasión y autoridad de Cristo, sino también una invitación a los creyentes de hoy a confiar en que el poder de Dios sigue presente y disponible para aquellos que creen. A través del manto de Jesús, comprendemos que no es el objeto lo que realiza el milagro, sino la fe activa que lo acompaña. Ambos relatos nos muestran que, a lo largo de la historia, Dios ha intervenido directamente en los asuntos humanos. El manto se convierte en un símbolo de esa intervención divina y de la manera en que Dios usa a sus siervos para llevar a cabo su plan. Sin embargo, lo más importante no es el objeto en sí, sino la presencia continua de Dios y la fe que permite a los creyentes conectarse con ese poder. Hoy, el manto sigue siendo un recordatorio de que Dios no ha dejado de obrar en la historia. Aunque ya no dependemos de objetos físicos para experimentar su poder, el simbolismo del manto nos invita a reflexionar sobre nuestra fe. Al igual que en los tiempos de Elías y Jesús, Dios sigue presente, dispuesto a intervenir en nuestras vidas cuando confiamos en Él. La fe sigue siendo el canal por el cual podemos experimentar la presencia divina. El manto, como signo de la presencia divina, es un recordatorio constante de que Dios sigue actuando en la historia y en nuestras vidas hoy. La continuidad de su obra, desde los profetas hasta Cristo y hasta nuestros días, es una invitación a confiar en su poder y a vivir con una fe activa que nos conecte con su presencia y su gracia. Ahora miraremos un ejemplo de tremenda humildad. Pablo, siendo el apóstol más entregado, trabajó con sus manos y no quería recibir diezmos de la feligresía, un gran ejemplo a seguir. Según el texto bíblico, él hacía tiendas. El término griego es skine, que se traduce comúnmente como tienda. Tiene un significado profundo en la Biblia y abarca mucho más que una simple estructura física. En su uso más básico, skine se refiere a una morada temporal o refugio, una tienda de campaña que se erige para proteger a sus habitantes por un tiempo limitado. Sin embargo, en el contexto bíblico, esta palabra adquiere connotaciones espirituales más profundas, vinculadas al manto y su relación con Dios. En la vida del apóstol Pablo, el concepto de tiendas tiene una relevancia especial. Como se menciona en Hechos 18:3, Pablo era fabricante de tiendas, un oficio común en el Imperio Romano. Pero más allá del oficio, la tienda en la vida de Pablo refleja una metáfora más amplia de la vida del creyente como una peregrinación temporal en este mundo. La tienda, como estructura efímera y portátil, simboliza la naturaleza pasajera de nuestra existencia terrenal. Así como Pablo construía tiendas físicas para proteger a los viajeros, también nos recuerda que nuestra morada podría ser cuando nos refugiamos en el manto de oración. El concepto de tienda también tiene un paralelismo importante en el Antiguo Testamento.
En Éxodo 25, 8 y 9, Dios instruye a Moisés a construir un tabernáculo, una tienda de reunión, donde Dios habitaría entre los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Esta tienda no solo proporcionaba un refugio físico, sino que también simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. La Esquín era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban temporalmente, una morada de Dios que acompañaba a los israelitas en su travesía hacia la tierra prometida. Este concepto subraya que Dios, aunque omnipresente, elige también habitar en medio de este manto en intimidad cuando queremos refugiarnos con Él. El paralelismo entre el talit o manto y la oración es evidente. Así como los israelitas vivieron en tiendas y para orar se colocaban sus mantos en momentos solemnes y de necesidad, los creyentes también deberíamos vivir en tiendas de oración. Esta vida es vista como una peregrinación hacia un hogar celestial, una morada eterna con Dios. Hebreos 11, 9 y 10 lo expresa claramente al describir cómo Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas, conscientes de que estaban en una tierra que no era su verdadera patria, ya que esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En este sentido, la palabra esquín nos invita a reflexionar sobre nuestra vida como una jornada espiritual, llena de desafíos, cambios y movimiento. El término tienda se convierte en un símbolo de este manto de oración, de la comunicación que podemos tener con Dios, así como Jesús lo hacía cuando oraba, al igual que habitó en el tabernáculo entre los israelitas, también habita con nosotros en nuestro propio manto de oración. Finalmente, cerremos con una oración. Señor, te damos gracias por la profundidad y la riqueza de tu palabra, que nos guía y nos revela tu verdad. Te pedimos discernimiento y comprensión mientras estudiamos las Escrituras, para que podamos acercarnos más a ti y comprender mejor tu plan para nuestras vidas. Ayúdanos a ver con claridad las verdades que nos has revelado y a mantenernos firmes en nuestra fe. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos lleve a un conocimiento más profundo de ti. En el nombre, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Que este análisis nos inspire a seguir buscando, aprendiendo y creciendo en nuestra relación con Dios, confiando siempre en su guía y sabiduría. Para conocer aún más temas bíblicos, mira nuestra lista de videos publicados. Descubrirás cosas maravillosas e impresionantes como las que miramos hoy. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿cuál era el nombre de Jesús antes de venir a la tierra? Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.